Siempre he creído que la vida puedes tener el talento que tú quieras, pero si ese talento no está trabajando es muy difícil que puedas llegar más allá, ¿no? En esta ocasión vamos a platicar con Chava. Chava es un chico al cual le tengo un gran cariño, alguien a quien admiro como todos los niños que han salido de Lobos Negros, y él nos irá platicando cuál ha sido su historia dentro de Lobos y cómo esto impactó en la decisión de su universidad actualmente, ¿no? Chava fue un chico que empezó desde un semillero donde teníamos programas de First Level League, hoy ya no los tenemos por cuestión estructural. Sin embargo, él empezó en un equipo. Dentro de su equipo, los visores que tenemos de Lobos Negros lo identificó, vio un gran talento y un niño con potencial brutal, y eso le dio el brinco para entrar al entonces equipo que era el equipo de entrenamiento, el equipo de novatos que era los Black Wolves. Y a partir de Black Wolves, donde fue capitán y piloto, él tuvo una trayectoria muy buena, una trayectoria de un niño entregado, un niño capaz, un chico que no sabía rendirse y sobre todo una persona que tiene un corazón bueno, habilidades de liderazgo muy bien marcadas, y de ahí eso lo llevó a entrar al equipo Alfa y convertirse en uno de los mecánicos del equipo y responsable del robot, no solamente dentro de competencias nacionales y regionales, sino también él estuvo bastante firme y bastante participativo en el primer Premier Event a los que Lobos Negros Alfa se enfrentó, que fue Carolina del Norte, ¿no? Aquí te dejo la entrevista con Chava. Chava, si estás viendo esto, te felicito por el gran camino que has tenido y te deseo todo el mayor de los éxitos en el siguiente camino, que es la universidad. Vamos con Chava. Mi nombre es Salvador Gaitán Kier. Estuve en el equipo, mi último año estuve en el equipo 21704. Llevo 3 años en Lobos Negros y soy generación 2026. Llegué a Lobos Negros, participé en mi colegio en la competencia de First Level League y ahí pues, fue como mi primera experiencia al sumergirme en robótica. Teníamos un reto el cual lo teníamos que resolver un tablero en una mesa, teníamos múltiples retos y teníamos que armar un robot de Lego. Y en esa competencia, junto con 2 equipos hermanos de mi escuela, fuimos guiados y fuimos coachados por los coaches, y de ahí justo una vez finalizada esa competencia tuvimos un premio por un proyecto y también fuimos finalistas para participar en las finales. De ahí vieron que teníamos un muy buen talento y un buen rendimiento, y de ahí me llegó la invitación a formar parte del equipo de los Lobos Negros. Recuerdo que en mi primer entrenamiento estaban armando un robot. Era un robot grande con muchos tornillos. Tenían unas llantas, era mi primera vez viendo unas llantas con un chasis Mecanum. Nunca había visto unas llantas así. También recuerdo que estaba entrando como novato y me estaban enseñando ahora sí las tácticas de cómo usar las herramientas, las medidas de seguridad, las áreas de trabajo. Me acuerdo que tuve que pasar con cada área de trabajo en el que se trabaja en los Lobos Negros. Estuve un tiempo en diseño, estuve un tiempo en programación, estuve un tiempo en mecánica, mucho tiempo en mecánica sobre todo. Y sobre todo, me acuerdo mucho que también estaba siendo guiado tanto por los coaches como por los compañeros, los lobos mayores, que en este caso eran los que estaban antes que yo en el 21704. Pues era pues, un poco tímido, la verdad, observador y sorprendido. Nunca había visto en videos, o sea, robots en metal, pero nunca había visto uno así de cara y nunca había visto uno armándolo. La verdad, nunca había como, por así decirlo, visto uno tanto en todo el proceso de construcción. Nunca había visto el momento de la programación. La verdad, era muy diferente la programación que usábamos en Lego, que nomás eran bloques, a la programación que se usa ya en los robots de FTC, que ya es Java y en algunos casos pues ya es como Roadrunner, ¿no? Y el chava que llegó, pues
ahora sí, estaba contento y feliz. Estaba sorprendido, definitivamente estaba sorprendido, pero también es de observador. Para mí estar en Black Walls me dio como la gran oportunidad como de ir aprendiendo paso a paso toda la estructura que necesitábamos para lograr construir un robot altamente competitivo. Tuve la oportunidad de ser capitán mi primera temporada y eso la verdad es que me ayudó bastante porque pues, me ayudó en obtener y en lograr aprender como ahora sí todo el campo completo que tú requieres para construir un robot, tanto la mecánica, la programación, la documentación. Me ayudó mucho a practicar las habilidades de liderazgo y sobre todo un poco la gestión del equipo. Y ya finalmente, ya pasando por esta etapa en Black Wolves, el brinco que me dio al 21-704, pues para mí fue un brinco grande porque yo sabía, al estar competí mucho tiempo, ese primer año practicábamos siempre con mi equipo hermano, el 21, que pues eran los lobos mayores, ¿no? Y siempre, la verdad, siempre ellos me enseñaban muchas cosas. Por ejemplo, me enseñaba, aprendí mucho de Jero en la parte de programación, aprendí mucho en la parte de mecánica por parte de AME y también, sobre todo, gracias a la ayuda de ellos, me ayudó mucho este salto. Ya al ganarme ahora sí mi lugar en 21, estuve muy contento y muy feliz de, pues, ahora sí, pues, alcanzar como justo esa meta que tenían Lobos, ¿no? O sea, llegar al 21 y competir en 21 también. Le diría primero, le diría muchas felicidades por su esfuerzo y dedicación. Le recordaría mucho que fuera paciente, que estuviera tranquilo, que cada cosa llevaba a su paso y que finalmente que igual tuviera que la misma hambre de aprender que tuvo en su primer año, que igual la tuviera en 21 y siguiera avanzando de manera constante. Mi momento más feliz fueron en algunas competencias, el ambiente en equipo. Antes de competir siempre estábamos, o sea, a veces jugábamos uno, a veces para calmarnos contábamos chistes, platicábamos entre nosotros. También los cursos de verano también fueron pues, mis momentos más felices porque también era como la manera en la que podías aprender, pero también, o sea, podías probar herramientas nuevas. Y entonces, pues yo la verdad quedé encantado cuando probé la sierra, la englintadora o los tornos. Pues la verdad es que pues siempre lo veía de chiquito y decía, wow, ¿qué es esto? ¿No? Y ahorita que estar haciéndolo tú en persona, o sea, es algo muy padre. El momento más difícil que viví en Lobos fueron dos partes. La primera fue un poco el cuaderno de ingeniería y el portafolio de ingeniería, cuando a veces lo documentábamos y en algunos escenarios nos faltaba algo y estábamos contra reloj y siempre teníamos como esa presión de acabarlo antes porque sabíamos que el portafolio era pues, una pieza fundamental y una ventaja estratégica en cualquier competencia. Y la segunda parte fue en las competencias a veces nuestro robot sufría daños o teníamos que hacer modificaciones de último segundo. Entonces era importantísimo que lográramos reparar esos robots en un tiempo récord. No nos podemos tardar el tiempo que nos tardamos en armándolo aquí en un ambiente tranquilo, con paz. Ahí teníamos que reparar en 1 minuto el daño y a veces era, pues como en la Fórmula 1, a veces era cambiar las llantas y en otros casos era casi cambiar todo el chasis completo del robot. No, a pesar de tener, o sea, tiempos difíciles y tiempos en los que pues, mentalmente era un poco desgastante, yo sabía que pues, tenía que seguir adelante. Tanto cuando fui capitán, sabía que pues, tenía que
tener siempre la frente en alto para poder guiar al equipo, y en 21 sabía que también tenía que tener la frente en alto para poder ayudar lo más que pueda a mi equipo y en alcanzar el objetivo. Mi primer robot que diseñé, utilizamos un sistema de poleas para poder alzar los píxeles. Y era un sistema muy bueno, pero el problema de esas poleas es que si llegaban al punto máximo, la polea salía disparada. Entonces mi primer regional, siempre yo era piloto, sobre todo de ese sistema, siempre alzábamos al máximo esa pieza y las capuchones salían disparados. Entonces hubo una vez que salió disparado, se me cayó toda la garra y se me enredó en el robot en plena marcha de competencia. Entonces dije, no, pues, ¿qué es esto, no? ¿Qué hago? Gracias a ese error, aprendí que teníamos que simplificar mucho más los mecanismos, no hacer un sistema tan complejo para lograr hacer alguna función, tal vez sustituirlo por un sistema más simple y más confiable en un robot, en vez de complicarnos de más la vida, por así decirlo. El robot que más me siento orgulloso fue el... Híjole, es una pregunta difícil porque me gustan todos, pero en la temporada de First Into the Deep, ese robot me gustó. La verdad me siento muy orgulloso porque fue un robot que evolucionó bastante desde que comenzó la temporada. Hicimos cambios muy drásticos y la verdad es que fue una evolución grande, y justo ese robot logramos aplicar nuevas tecnologías, nuevos materiales, nuevas tácticas de construcción que justo logré aprender en mi temporada en Black Wolves, y estoy contento de que ese robot fue, más simple, más eficiente, e incluso ese robot, lo logramos llevar a ámbitos de competencia muy altos, tanto regionales, nacionales como internacionales. Nunca olvidaría la competencia de la Carolina Premier Event. ¿Por qué? Porque fue mi primera vez compitiendo en un evento internacional, y sobre todo también visitando, un lugar en Estados Unidos que nunca había visitado en mi vida. Y sobre todo fue mi primera vez conviviendo con equipos fuera de México. Entonces para mí fue un evento muy interesante y muy divertido porque tuve la oportunidad de conocer equipos ya de manera internacional de muchos lugares. Tuve la oportunidad de compartir las ideas tanto de mi equipo como de mi robot, y ellos también tuve la oportunidad de absorber todo ese conocimiento y aprender también de los otros equipos. Para mí la verdad significaba mucha felicidad y mucho orgullo porque todo el trabajo que habíamos trabajado durante todos estos años para llegar a ese momento estaba rindiendo frutos y se estaba demostrando. Tanto los materiales del robot y la táctica que hicimos para armarlo y programarlo demostraban que habíamos creado un robot altamente competitivo, y la gestión en el equipo que teníamos, al tener un pit que era como un quirófano listo siempre en todo momento, demostraba que teníamos una gran comunicación, gran trabajo en equipo y sobre todo un gran liderazgo de nuestra capitana. Y sobre todo, la verdad es que demostramos que éramos un robot muy competitivo, y estábamos demostrando porque éramos los lobos negros allá. Entonces, justo también me acuerdo que nos comparaban con un equipo de NASCAR y nos decían, no, pues lo reparan en 10 segundos. Había muchos equipos que les chocaban en esa competencia y ya, out. Nosotros lo reparábamos en 1 minuto y seguíamos como si nada. La diferencia es que, en un nivel escolar, tú compites un poco para demostrar la escuela, también, representas la cara de la escuela, entonces tienes que, echarle todas las ganas. Y también a veces tú compites de manera individual o a veces en equipo, es muy variado.
Y en Lobos Negros tú compites en un equipo, pero más que nada, que más que un equipo es una familia y es una manada. Entonces, tú estás en un equipo de alto rendimiento, entonces todos dan el máximo de sí y todos buscan, pues, todos alinean y dan lo máximo que pueden para alcanzar ese mismo objetivo. Y también, pues, al representar a Lobos Negros, pues, o sea, tú vas también con tu misión y vas compartiendo esos valores y, pues, vas a competir, pero no solo vas a ganar, sino también vas a demostrar y también, sobre todo, vas a aprender. Vas a aprender en las competencias tanto de tu trabajo como de otros equipos y vas a practicar otras habilidades como la comunicación, trabajo en equipo, diseño, construcción, algo que en la escuela a lo mejor trabajas ciertas áreas, pero aquí en Lobos Negros podías, por así decirlo, podías trabajar como el paquete completo. Pues es una experiencia muy padre, es como una aventura porque, pues, o sea, no solo vas a competir, también vas a aprender, pero también vas a pasarla bien y vas a conocer ahora sí el lugar. También cuando vas con los Lobos Negros, pues vas con tu equipo y a veces hay momentos en los que estás concentrado, trabajando, hay momentos que estás compitiendo, pero hay momentos en los que tienes como ese break de, aunque sea 10 minutos, en los que puedes convivir con tu equipo y la verdad, la experiencia de convivir en tu equipo es de manera increíble. Yo me acuerdo que nos gustaba mucho jugar uno. También en ese viaje nos encantó mucho, una vez acabando las competencias, buscábamos como relajarnos un poco del estrés y siempre buscábamos, pues, una manera como de reunirnos y reflexionar con calma todo lo que había pasado en ese día. Al principio es una experiencia muy diferente, incluso a veces es un poco difícil porque es normal cuando llegas a un lugar y no conoces a nadie, pero el simple hecho de que sea un selectivo y sobre todo que sea un lugar donde los miembros Lobos Negros es intergeneracional e internacional. Entonces te da la gran ventaja que puedes conocer a muchas personas y eso a mí me encantó mucho poder conocer como muchas personas de diferentes escuelas y incluso tuvimos algún alumno también internacional y la verdad es que eso a mí me gustó porque expandió mucho como mi círculo de amistades y mi círculo social, que en mi escuela, pues como era muy pequeña, estaba muy cerrado y aquí en Lobos Negros pude amplificar ese círculo. Se siente muy diferente, se siente muy padre, sientes que formas parte de algo muy especial, de una manada, sientes que todos, a pesar de que hay diferentes equipos, a pesar seas DAC, Wolf o seas Alpha, al final te sientes como un mismo equipo y todos buscan apoyarse entre ellos mutuamente para alcanzar un mismo objetivo, que es, pues, crecer, ganar y ahora sí representar a Lobos Negros en lo máximo que se pueda, en su máximo potencial. Esa es una pregunta difícil porque, pues, básicamente muchas personas como que dejan una huella en mí, principalmente los coaches, tanto Ángel, que fue el que me metió aquí en este equipo, él me fue guiando desde Lego hasta mi etapa en 21704 y nos fue guiando y aportando sobre todo con conocimiento, con estrategias y sobre todo también nos apoyaba, siempre nos daba como ese empujoncito de seguir adelante. A veces el ambiente o el clima de competencia era muy tenso y Ángel siempre nos daba el empujoncito de sigan adelante, van bien, sigan adelante. También los coaches Burton y David nos ayudaron mucho, nos enseñaron muchas tácticas por ejemplo, en mecánica, en diseño, en programación. Para mí, o sea, sobre todo Burton me enseñó mucho a cómo usar las herramientas y me explicaba el porqué de algo que estaba en el robot. Entonces tú podías ver una pieza que a simple vista decías, ¿qué es esto? Pero ya yo preguntaba a los coaches, ¿qué hace esto aquí? ¿O cómo funciona esto? Ya te enteras de todo el backstage que está haciendo esa pieza detrás del robot. Y principalmente también a los Lobos que estaban antes que yo en 21,
Ame igual fue una excelente capitana, siempre paciente, y también fue una gran, excelente líder en mi temporada pasada. Fue una líder muy amable, fue muy valiente y fue muy coordinada y siempre buscaba tanto apoyar al equipo, pero logró coordinarlo de una manera que logramos alcanzar estándares muy altos en competencias internacionales. Nunca olvidaría, serían varios, nunca olvidaría a Jero, porque Jero la verdad era el maestro de la programación, pero podía enseñar la programación, aunque fuera lo más complejo que fuera el programa. Jero tenía la habilidad de traducirlo a un lenguaje simple que cualquier persona podía entenderlo, y eso era lo maravilloso de Jero. Y también Jero podía hacer maravillas y podía hacer programar muchos programas, muchos programas muy avanzados en lapsos de corto tiempo, incluso en competencia. Jero podía hacer ajustes muy rápidos. Jero dominaba todo su campo y dominaba todo el área de programación, y también tenía el hambre también de aprender. Entonces Jero siempre buscaba maneras de simplificar la programación y hacerla más eficaz. Por otro lado, también teníamos a Lorenzo, que Lorenzo era un estratega muy brillante y también daba unas ideas en mecánica muy impresionantes. Hubo un tiempo que trabajé con Lorenzo en mecánica, y Lorenzo siempre aportaba con ideas muy brillantes y lograba como plasmar nuevos conceptos, ideas que nadie le había pasado por la mente, y cuando Lorenzo sacaba esas ideas, pues era como algo muy maravilloso, ¿no? También Lorenzo dominaba mucho las estrategias, dominaba las estadísticas con los equipos, que eso era brutal. Y sobre todo Lorenzo siempre era muy amable, muy paciente, muy cordial con todos y respetuoso.